Para el estudio y vivencia de la Eucaristía, Santo Domingo, además de acudir a las fuentes bíblicas y patrísticas, se planteó y ponderó los desafíos que a la doctrina recibida durante siglos sin discusión en la Iglesia se planteaban en su tiempo, a comenzar por algún autor católico como fue Berengario de Tours. Vivió los misterios en búsqueda incesante de la verdad plena. Hoy diríamos en formación permanente, que no termina nunca. Imposible predicar lo que no se contempla en la oración, la adoración, la alabanza, la bendición, en el estudio que incluye también una apertura a las culturas y planteamientos acuciantes de los seres humanos en cada época de la historia. Las casas predicadoras han de serlo en toda la extensión e intensidad del carisma recibido. Atrajo a Santo Domingo el estudio de los planteamientos de su época, de los que se presentaban en torno al misterio de la fe y en concreto a los sagrados misterios del altar. A su centro de estudios universitarios de Palencia llegaban ecos de autores que trataban de hacer una teología sistemática sobre el sacramento del cuerpo y la sangre del Señor. El autor más recordado era el mencionado Berengario de Tours, muerto en 1080, a finales, por tanto, del siglo XI, en plena reforma gregoriana. Parecía a algunos de sus colegas teólogos y a determinados pastores que no afirmaba con claridad la presencia real de Jesús en el sacramento. Le objetaban que admitía tan solo una presencia espiritual, simbólica, semejante a la que él mismo podía admitir en las aguas bautismales. A Berengario le atribuían la siguiente doctrina: después de la consagración, el pan y el vino no dejan de ser lo que eran, a saber, seguían siendo pan y realmente vino. Desde su condición real de pan y vino, se convertían en otra cosa que él llamaba el sacramento de la religión, signo, símbolo, imagen del Señor Jesús, pero continuaban el pan y el vino siendo realmente pan y vino, nada de transubstanciación. Admitía así que por la consagración el pan y el vino obtenían una virtud que antes no tenían. Se ha dicho ya, la de ser figura, signo, como una efigie, algo así como un anticipo del cuerpo de Cristo. Estudiosos de la historia de la teología hacen caer en la cuenta de que aquí se hallan, como en germen, como en semilla, posiciones que después serán propias de la Reforma en el siglo XVI. La doctrina de Berengario fue examinada en 1050 por uno de los papas precursores de la Reforma gregoriana, León IX, Bruno de Toul. Poco más tarde, en un sínodo romano, Nicolás II llegó a conseguir que Berengario firmara una profesión de fe aceptable, pero después la rechazó. Otro sínodo de Roma, de 1078, consiguió que de Gregorio VII mismo, Berengario firmara nueva fórmula en la que afirmaba la presencia real del Señor en la Eucaristía. Llegó a suscribir en 1079
que el pan y el vino se convierten sustancialmente en el cuerpo y la sangre del Señor. Sin embargo, aclaró después que bajo la expresión sustancialmente comprendía que, convirtiéndose el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús, permanecía sin embargo la sustancia del pan y del vino. Por tanto, no se daba una real transustanciación. Puede recordarse que más tarde, Inocencio III, en 1202, un año antes de que Santo Domingo hiciera el primer viaje a Dinamarca, tuvo que enviar una aclaración al arzobispo Juan, arzobispo de Lyon, en Francia. Se considera como una respuesta del Papa Inocencio que tiene el carácter de doctrina dirigida a toda la Iglesia. Decía así Inocencio III: después de la consagración, lo que se ve es sólo la apariencia de pan y vino. Lo que se cree es la verdad de que allí se halla la carne y la sangre de Cristo, y la virtud de la unidad y de la caridad. La forma visible es el pan y el vino, la verdad es la de la carne y la sangre del Señor. La virtud, fuerza, poder del sacramento de la Eucaristía es la unidad y la caridad. Todavía en 1208, cuando Santo Domingo estaba en tierras tolosanas, Inocencio III envió una carta, esta vez al arzobispo de Tarragona. En ella pedía que los albigenses, que eran mucho menos extremistas que los cátaros, debían profesar una fe clara en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Tendrían que firmar esta confesión en concreto Durando de Huesca, uno de sus dirigentes, y sus discípulos. En este momento puede plantearse una pregunta: ¿qué contenido de fe profesaba Santo Domingo en la Eucaristía? Una clara respuesta se obtiene a partir del análisis de escritos que han transmitido sus contemporáneos. Es indudable que vivió la Eucaristía como sacramento y sacrificio que fundamenta y lleva a su plenitud la vida cristiana. Ayudará a recordar, para adentrarnos progresivamente en la cuestión, algún testimonio intencionadamente sin orden especial y en este momento solo certificaciones con relación al altar sobre el que se celebra la Eucaristía. Santo Domingo pidió a Honorio III para él y para su orden privilegio de altar portátil, que se lo concedió en mayo de 1221, para que la orden pudiera celebrar la Eucaristía sobre altar portátil. Facilitaba el celebrar la Eucaristía fuera de las iglesias, cuando las gentes que concurrían para la predicación eran muy numerosas y no podían contenerlas los templos. También para celebrar el sacramento en los viajes. Se orientaba este privilegio a la celebración asidua de la Eucaristía por la importancia que tiene para alimentar la vida de los seguidores de Cristo. El lugar para la primera sepultura de Santo Domingo, a los pies de sus frailes como él quería, la eligieron sus hermanos delante del altar de los fieles, en la iglesia de San Nicolás de Bolonia, quien había hecho centro esencial de la vida la piedra del altar que representa a Cristo
y sobre la que se sacrifica y entrega a Cristo, debía encontrar lugar de reposo en una comunión plena con Él en la espera de la resurrección gloriosa. Santo Domingo en las iglesias y entregado a sus vigilias nocturnas, descansaba a veces un poco ante el altar. Ni entonces quería interrumpir la cercanía con su amado entre mil, Jesucristo, para utilizar la expresión de Jordán de Sajonia. Cuando los cristianos, gozando de libertad, pudieron construir sus lugares de culto, grabaron algunas veces en el altar estas 4 palabras: Petra autem erat Christus. La piedra, a la verdad, era Cristo. En las viñetas o grabados ilustrativos de los diferentes códices que reproducen el texto de los modos de orar de Santo Domingo, representan siempre al santo ante la cruz y ante el altar. En Cristo inmolado y resucitado estaba su centro, en el que leía en ocasiones sin libro, pero teniendo las manos abiertas y fijos los ojos en ellas, como si leyera, meditaba y contemplaba. El primer modo de orar consistía en humillarse ante el altar, como si Cristo representado en él estuviera real y personalmente allí, y no a través del símbolo. Hay que hacer notar que no existían todavía los sagrarios sobre los altares. Santo Domingo entra en comunión con Cristo, que se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, y resucita para nuestra exaltación. Su cuerpo inmolado, su sangre derramada, su cuerpo y sangre glorificados son los que se hacen presentes en el altar, nos acogen y se nos dan en comunión. En el cuarto modo de orar, después de esto, dice el texto, Santo Domingo ante el altar de la iglesia se volvía hacia el crucifijo, lo miraba con suma atención y se arrodillaba una y otra vez, muchas veces. Dirigía una bendición incesante al Señor por el sacramento que se confecciona en el altar, que nos acerca realmente a Cristo pendiente en la cruz. Podría advertirse que los crucifijos del estilo románico y del estilo gótico presentan rasgos de serenidad y de paz en el rostro de Cristo, de triunfo sobre el dolor y la muerte. Se presentan a veces vestidos con una túnica, serenamente dormido el Señor, no pocas veces ceñida a la cabeza, no por una corona de espinas, sino de rey, como quien reina desde la cruz gloriosa. En el quinto modo de orar, algunas veces Santo Domingo, estando en el convento, permanecía en pie, erguido ante el altar. Mantenía su cuerpo derecho sobre los pies, sin apoyarse ni ayudarse de cosa alguna. A veces tenía las manos extendidas ante el pecho, a modo de libro abierto, para recibir todas las lecciones que encierra el altar. Más adelante aludiremos a cuándo y cómo celebraba Santo Domingo la Eucaristía. Recordemos ahora la expresión de la fe de la Iglesia aprobada por el Cuarto Concilio Ecuménico de Letrán, al que acudió Santo Domingo junto con el obispo Fulco de Tolosa. Hay una sola Iglesia, decía el Concilio de Letrán IV. Hay una sola Iglesia universal de los fieles, fuera de la cual no se salva absolutamente nadie. En ella es Jesucristo, sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. Su cuerpo y sangre se contienen verdaderamente en el sacramento del altar bajo las especies del pan y del vino, después de que, en virtud del divino poder, el pan se convierta en sustancia en el cuerpo y el vino se convierta en la sangre, para que de este modo
se complete el misterio de la unidad, recibiendo nosotros de lo suyo lo que Él ha recibido de lo nuestro. Nadie puede realizar este sacramento si no es sacerdote debidamente ordenado con el poder de las llaves que Jesucristo mismo concedió a los apóstoles y a sus sucesores. Santo Domingo creyó firmemente que el cambio que se operaba en virtud de las palabras consagratorias de la sustancia del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor, se hacía presente este sacramento y este sacrificio en el altar. Él mismo se sabía suministro para la confección del sacramento y para el ofrecimiento sacrificial. Cristo se ofrecía al Padre a través de él y se entregaba por medio de sus manos en comunión a los fieles. No fue, sin embargo, un mero cumplidor material del mandato recibido del Señor: haced esto en conmemoración mía. Fue en verdad un compromiso suyo permanente el de tener los mismos sentimientos de Cristo, sacerdote, víctima y altar. Desde los años de su incorporación al Cabildo Regular de Osma, la oración con mayor frecuencia repetida se dirigía a pedir la gracia de la identificación con el plan trazado por el Salvador en favor de la humanidad. Deseaba con todas sus fuerzas ser miembro vivo de Cristo, cabeza de la Iglesia, y así inmolarse sin reservas para la salvación de todos. Dígnate, Señor, esta es su oración, tantas veces repetida. Dígnate, Señor, concederme la verdadera caridad, eficaz para cuidarme y procurar la salvación de los hombres. Estoy convencido de que sólo comenzaré a ser de verdad miembro de Cristo cuando ponga todo mi empeño en desgastarme para salvar almas, según el modelo del Salvador de todos, el Señor Jesús, que se inmoló totalmente por nuestra salvación. Su espiritualidad se alimentaba de Cristo Eucaristía, y hacia él se esforzaba por dirigirlo todo. Cristo era para él el pan de vida mientras celebraba el sacrificio y cuando lo veneraba delante del altar del sacrificio. Era el sacramento de la fe por antonomasia. Lo predicaba con decisión y valentía en medio del mundo cátaro, en cuya evangelización gastó los mejores años de su existencia. Conocía perfectamente las prácticas y creencias de aquel mundo de la herejía. Conocía perfectamente sus prácticas y por tanto no ignoraba su total desprecio del sacramento del altar. Puso particular empeño en la celebración de la liturgia, convencido como estaba del valor eminente de la misma y de que a través de ella el Señor se hace presente para actuar la redención de los hombres y ayudar a todos a alcanzar la meta de su vocación divina. La presencia salvífica más plena tiene lugar en la celebración de la Eucaristía, de la que el resto de la acción litúrgica recibe todo su sentido y eficacia. Consideraba la recitación del oficio divino como parte de la liturgia de la Iglesia, que tiene su centro en la Eucaristía. Prescribió y solemnizó la celebración cotidiana de la liturgia de las horas y de la misa, pero no quiso para su orden una solemnidad tal que impidiera el estudio y fuera impedimento para la devoción de los hermanos. Quiso que se celebrara con decoro, en el marco de iglesias austeras y dejando a un lado ornamentos y utensilios de culto especialmente lujosos. Participó con verdadera avidez del pan de la palabra y lo repartió con generosidad desde la mesa de la Eucaristía. En conformidad con la costumbre de aquel tiempo, su predicación tenía lugar al final de la misa, a veces revestido de los ornamentos sacerdotales. Su palabra era en aquellas circunstancias
como fuego encendido en el horno del corazón misericordioso de Dios, del que se experimentaba el primer beneficiario e instrumento de la compasión divina para con sus semejantes. El don de lágrimas que le regaló el Espíritu le ayudó a vivir la gratuidad de la paternidad divina y le sumergió en una atmósfera constante de reconocimiento y de ansia por la salvación de todos. Eran como ebullición aquellas lágrimas, ebullición del amor que le quemaba por dentro y que no era otro que el mismo amor con que Dios se ama y con el que desborda desde siempre y por siempre en favor de la obra de sus manos. La transformación que realizaba en toda su persona la Eucaristía se exteriorizaba también por medio de aquellos fenómenos de levitación que de pasada atestiguan las fuentes. Su oración fue ante todo eucarística. Con semejante sello estaban marcadas sus vigilias, su plegaria por los caminos, sus celebraciones en las iglesias y también por las plazas, por las calles, por los campos, en virtud del ya mencionado privilegio de usar altar portátil. Testigos de vista dejan constancia de la celebración diaria de la misa que llevaba a cabo Santo Domingo, en la que derramaba abundantes lágrimas. Expresión de gratitud eran estas lágrimas y de su oración intercesora y expiatoria. Cuando le ayudaba en la celebración de la misa, se fijaba Bombiso de Piacenza, uno de los testigos del proceso de canonización, veía correr las lágrimas por la cara en tal abundancia que una gota no daba espera a la otra. Vio que le sucedía también esto en la recitación de los salmos. Por su parte, Esteban de España precisaba que semejante compunción se apoderaba de él especialmente en el momento de la plegaria eucarística del canon. Otro testigo, Frugerio Pennese, que le conoció en Bolonia y le acompañó en un viaje a Roma y por diferentes ciudades de Italia, aseguraba que, aunque oyó muchas misas celebradas por él en el convento y de viaje, no le oyó ninguna en que no derramara abundantes lágrimas, y esto lo sabe porque lo vio. Destacaba de manera especial el fervor con que rezaba el Padre Nuestro dentro de la misa. El espíritu de pobreza con que quiso que se distinguiera su orden le llevó a pedir que se desterraran ornamentos y vasos sagrados lujosos. Pidió empero que se guardara el debido decoro con relación a los mismos. Lo certificaba Fray Amizo de Milán. Puso empeño durante toda su vida para que los frailes no usaran en sus iglesias ornamentos de púrpura o de seda, tanto en las vestiduras sagradas como sobre los altares, ni tuvieran tampoco vasos de oro o plata, a excepción de los cálices, de los copones, también diríamos hoy. Lloraba muy abundantemente, escribía Jordán de Sajonia, y con mucha frecuencia, y las lágrimas fueron para él pan de día y de noche. De día sobre todo cuando celebraba con frecuencia o diariamente la misa. Además la solemnizaba. De noche cuando velaba más que nadie en constantes vigilias. Constantino de Orvieto, por su parte, que recogió bastantes datos de Santo Domingo en Italia, aseguraba que frecuentemente cuando se elevaba en la misa el cuerpo del Señor, su alma era transportada a tan alto grado que Domingo daba la impresión de que veía allí presente a Cristo encarnado, por lo cual durante mucho tiempo no oyó la misa con los demás.
La beata Cecilia Romana evocaba la resurrección del joven Napoleón, sobrino del cardenal Esteban de Fosanova, y la circunstancia de que Santo Domingo invocó el auxilio de Dios con la celebración de la Santa Misa en San Sixto de Roma. Celebró la misa con gran abundancia de lágrimas, llegado el momento de la elevación del cuerpo del Señor, teniéndolo en las manos y elevándolo según costumbre, advirtieron los circunstantes con estupor que Santo Domingo se elevaba un codo sobre el suelo. Recordaba igualmente su celebración de la misa fuera de la reja, en la mencionada Basílica de San Sixto, y la predicación al final de la misma. Con anterioridad, celebraba en Santa María in Tempulo aquella primera comunidad que fue como germen de la gran comunidad de San Sixto. Y decía así la beata Cecilia: fue a visitarlas una mañana y tras celebrar la misa y finalizado el sermón les dijo: hijas mías, ya os habéis arrepentido y queréis apartar vuestros pies de los caminos del Señor. Quiero, por tanto, que todas las que se decidan a entrar por propia voluntad profesen de nuevo en mis manos. Entonces la abadesa, con las demás, aun cuando muchas de ellas se habían arrepentido, pero ahora estaban de nuevo decididas, en virtud de los méritos de Santo Domingo, hicieron otra vez profesión en sus manos. Un fraile, escribía Gerardo de Frachet en las vidas de los hermanos, que le ayudaba frecuentemente a misa, testimoniaba que después de tomar el cuerpo del Señor se volvía a tomar el vino y el agua para purificar el cáliz y con frecuencia fluían lágrimas de sus ojos. Un día de fiesta en que celebraba el santo en Bolonia, se acercó un joven a él en el momento de presentar las ofrendas en el ofertorio. Cuando besó su mano, sintió tal fragancia como nunca en su vida la había experimentado. Desde entonces le fue más fácil la continencia. En la obra de Pedro Lombardo, Libros de las Sentencias, en el libro cuarto, Distinción octava, encontraba a Santo Domingo en sus estudios de Palencia y en sus lecturas posteriores algunas reflexiones que recordamos. Mediante el bautismo nos limpiamos, pero la Eucaristía nos hace llegar a la consumación en el bien. La Eucaristía alimenta espiritualmente. Es adecuada la denominación de Eucaristía, es decir, bienes de gracia. En ella no solo se da aumento de la virtud y de la gracia, sino que se toma plenamente al que es fuente y origen de toda gracia. La Eucaristía fue precedida y anunciada cuando Dios hizo llover el maná para los padres en el desierto, por el que se alimentaban diariamente con el pan celestial. Pero los que comieron de aquel pan murieron. La Eucaristía, sin embargo, es el pan vivo que desciende del cielo y da la vida al mundo. El maná fue del cielo. La Eucaristía está sobre el cielo. El maná, al día siguiente de recogerlo, se hacía inservible. La Eucaristía es ajena a toda corrupción. Quien guste religiosamente el pan de la Eucaristía no verá la corrupción. El maná se dio a los antiguos tras el paso del Mar Rojo. Este maná celestial no se debe dar sino a los renacidos. El pan corporal del maná condujo al pueblo antiguo por el desierto hacia la tierra de promisión. Este alimento celeste sube a los cielos a los fieles que transitan por el desierto de este mundo. De aquí que rectamente se llama viático, porque alimentándonos en el camino, en la vía, nos conduce hacia la patria. Como en el Mar Rojo se anunció en figura el bautismo, así en el maná se significa el cuerpo del Señor.
Estos dos sacramentos, bautismo y Eucaristía, se manifestaron cuando del costado de Cristo brotó sangre y agua, porque Cristo, por la sangre de la redención y la ablución del agua, vino a redimirnos del diablo y del pecado. A la luz de lo expuesto, no es de extrañar que la orden dominicana haya ayudado siempre y haya apoyado siempre a vivir la espiritualidad eucarística sobre bases verdaderamente sólidas, y que desde las mismas la familia de Santo Domingo haya podido ofrecer a la Iglesia figuras como Santo Tomás de Aquino, el doctor de la Eucaristía, o Santa Catalina de Siena. Tantas veces no tuvo ella otro alimento corporal que la comunión. Durante siglos, la orden de predicadores ha difundido por el orbe católico las cofradías de la Minerva, que no han tenido otra intencionalidad que la de fomentar la devoción a Cristo Eucaristía.